Bueno, si estás aquí es porque quieres conocer las 5 leyes biológicas y cómo se pueden aplicar o qué tienen que ver con la terapia. Yo me voy a presentarme, soy Marina Castellsquero, soy bióloga y ya llevo más de 8 años trabajando en terapia. Lo que no soy es editora de vídeos, así que me estoy grabando esto lo mejor que sé y quizás haya algún error durante la grabación, algún momento en el que me paro, pero como esto va a ir del tirón, sí. Voy a intentar ser breve, aunque tampoco quiero omitir información importante, porque lo que quiero es que te queden claras estas 5 leyes y ya si quieres que analicemos de forma personalizada tu caso, pues por aquí abajo vas a tener los datos y lo que necesites para ponerte en contacto conmigo. Pero vamos allá, porque primero quiero que entiendas estas 5 leyes y un poco de dónde vienen. Si estas 5 leyes las formuló el doctor alemán en medicina, Theodor Reich Gierhammer. Sí, es un médico que se doctoró en 1961 y tenía una gran carrera profesional exitosa como médico oncólogo, hasta que la vida pues, le trajo un suceso dramático. Su hijo fue asesinado, además de forma, o sea, no iba para él, el disparo que lo mató, pero finalmente ese chico murió y tanto él como su mujer desarrollaron respectivos cánceres en los órganos sexuales. A lo que este hombre, que era muy buen científico, aparte de médico, se hizo una pregunta. La pregunta fue, ¿tendrá esto algo que ver que tanto mi mujer como yo hayamos enfermado de los órganos que sirven para producir hijos en el momento en el que de forma dramática hemos perdido a nuestro hijo? Bueno, la pregunta era lícita y él tenía las herramientas para intentar dar respuesta a esa pregunta. Como os he dicho, era oncólogo, tenía acceso a los pacientes, tenía acceso a las técnicas médicas y pudo hacer este trabajo de forma rigurosa. ¿Sí? Y así lo hizo. Empezó a hacer esta pregunta a los pacientes. Bueno, la pregunta es que si antes de ese cáncer habían tenido alguna experiencia dramática. Y fue dándose cuenta de que efectivamente era así y siguió investigando con esas pruebas médicas hasta formular estas 5 leyes. Las 2 primeras en 1981 y posteriormente fueron apareciendo las otras 3. Sí, hoy te las voy a contar las 5 aquí. Y bueno, cualquier pregunta, duda que te quede, pues me escribes y me preguntas, ¿sí? Luego, pues ya te he dicho, por aquí abajo tendrás la forma de contactar conmigo. Vamos a empezar con la primera ley, también llamada Ley Férrea del Cáncer, o enfermedades oncoequivalentes, porque aunque, como te he dicho, él era oncólogo y empezó a estudiar, a investigar a través de la enfermedad del cáncer, y ya verás, al final de esas 5 leyes lo vas a entender perfectamente, como esto no es algo que se refiera únicamente al cáncer, sino a cualquier enfermedad que tengamos en el cuerpo. Y esto es lo más interesante. Sí. Bien, la primera ley nos habla de que para que un programa biológico con pleno sentido, o sea, intentaré no hablar de enfermedad, al menos no en el sentido que le da la medicina industrial, sino de programa biológico con pleno sentido. ¿Cuándo se pone en marcha ese programa? Empieza con lo que él llamó un DHS. Hoy no vamos a descifrar aquí cada sigla que significa, pero empieza con un DHS, ¿sí? Que sería ese impacto que es muy grave, es hiperagudo, dramático, vivido en soledad y que pilla a la persona a contrapié, ¿sí? Es completamente inesperado. A partir de ese DHS, al mismo tiempo afecta a 3 niveles, ¿sí? Afecta a la psique, que es ese impacto, ¿no? que recibimos. La palabra emocional no sería del todo correcta porque cada persona, o sea, tú puedes estar viviendo una emoción sin tener un impacto. O sea, las emociones las vivimos continuamente, pero no siempre estamos viviendo DHS. Tú puedes tener una experiencia triste, una experiencia feliz y no necesariamente estás activando un DHS, ¿vale? O sea, estás viviendo un DHS y activando un programa biológico con pleno sentido, porque todo lo que va a pasar en el cuerpo a partir del momento de ese impacto tiene pleno sentido para la vida, ¿sí? Y afecta a 3 niveles, como decíamos. El primero a la psique, que ya hemos comentado, que no es lo mismo que la emoción, en el cerebro, de forma que va a haber unas marcas que según la fase en la que estemos de ese programa van a tener una apariencia distinta. Esto se puede ver en los tags que están hechos sin contraste. Las marcas del final del proceso,
sí que se pueden ver con los tags con contraste, pero las marcas iniciales, los llamados focos de Hammer en diana, no se pueden ver en los tags con contraste, ¿sí? Pero sí se podrían ver en los tags sin contraste. Pues sí que cerebro, y el tercer nivel es a nivel orgánico, donde normalmente nos vamos a dar cuenta de que está pasando algo, por lo menos en la fase en que eso de síntomas, que no va a ser en todas, pero bueno, vamos a seguir avanzando, ¿de acuerdo? Bueno, y en cada uno de estos 3 niveles, según vaya evolucionando el programa, irá evolucionando de forma completamente sincronizada, ¿sí? ¿Cómo evoluciona? Para eso tenemos la segunda ley biológica, que para eso os voy a enseñar mejor una imagen, ¿verdad? Que dicen que vale más una imagen que 1000 palabras, ¿sí? Aquí tenéis. Es la segunda ley biológica o el desarrollo bifásico de la enfermedad, donde básicamente vemos 2 fases. Esta fase de aquí, ahora os la explicaré con más detalle, que sería la fase fría, y esta fase de aquí, que sería la fase caliente, ¿sí? Por eso los colores azul y rojo. Bien, aquí hay un punto en azul, ahora lo comentamos. Esta segunda ley biológica nos va a explicar que, bueno, cuando estamos en normotonía, cuando estamos en salud, cuando todo está bien, ¿no? Por decirlo de alguna forma, lo deseable es que estamos en estos ritmos de día y noche, ¿sí? Ritmo nocturno, simpaticotonía durante el día, vagotonía durante la noche, pero como veis a una intensidad pues menor de la que se ve en estos gráficos, ¿sí? Llega el DHS, como hemos comentado, es experiencia inesperada, traumática, vivida en soledad, que no es una emoción. Tú puedes estar feliz y no estar activando un DHS, o puedes estar muy triste y no estar activando un DHS. Bien, a partir de ese momento se activa el sistema simpático tónico de nuestro cuerpo, el sistema de activación. Algunos ejemplos de lo que puede estar pasando en esta fase, pues como hemos dicho, es una parte fría. Si es un momento frío, podemos tener manos y pies fríos, estamos en vigilia, nos cuesta dormir. Bueno, hay algunos programas en este momento tienes un dolor, pero otros no, esto ya habría que conocerlo, ¿no? Pero estamos en una fase donde básicamente nuestro sistema simpático-tónico es el que está activo y tendrá sentido, pleno sentido, lo que esté pasando en el cuerpo, tanto si da síntomas como no, ¿sí? Con lo que iremos viendo más adelante, con las siguientes leyes. En el momento en el que se da una solución biológica a este conflicto, ¿sí? Se pasa a la segunda parte del programa biológico. Una solución biológica no es, bueno, ahora ya sé por qué me ha pasado esto. Una solución biológica no es un pensamiento, no es un razonamiento. Una solución biológica es algo que haría también un animal, ¿sí? Y que nos hace como cambiar de estado. Pasamos de la simpaticotonía a la vagotonía. Entonces se pone en marcha otra parte de nuestro sistema nervioso y aquí síntomas que vamos a reconocer muy bien, pues es la fase caliente. Vamos a tener fiebre, inflamación, ¿no? Esa rojez, esa sensación de calor, mucho cansancio, ganas de dormir, nos cuesta mucho activarnos. Empieza la PCLA, que es la CL es la conflictolisis, la PCLA es la postconflictolisis A, ¿sí? Donde hay un momento que al entrar en esta vagotonía se están dando una serie de procesos en nuestro cuerpo que el cuerpo va a necesitar eliminar. Por ejemplo, el edema que se haya creado en esta fase se va a necesitar eliminar y para eso el cuerpo necesita darnos un pico de simpaticotonía, que esto puede ser más o menos largo según el programa biológico que se esté efectuando y según la intensidad de lo que se haya vivido, ¿de acuerdo? Entonces va a haber un pico de simpaticotonía. Muchas veces aquí pues vamos a ver síntomas que pueden ser tan sorprendentes o tan mal etiquetados por la medicina que en muchos casos esto va a volver a provocar un DHS en la persona por el hecho de entrar en pánico. Eso sí que le va a provocar muchas veces otro DHS y el ciclo va a volver a empezar, ¿sí? Pero si se supera esta etapa también con éxito, con tranquilidad y con la información adecuada, ya pasaríamos a la segunda parte de la fase PCL, la PCLB, y después ya vendría pues la normotonía. Una vez ya el organismo ha hecho lo que necesitaba para regenerar, para poner todo en orden, ¿sí? Veremos pues esta curva que vuelve a la normotonía, con actividad durante el día, descanso durante la noche. Vamos a ver la tercera ley biológica. La tercera ley biológica nos habla del sistema ontogénico de las enfermedades, ¿sí? ¿Qué es el sistema ontogénico? A ver, que me pongo para que me veáis un momento. Sistema ontogénico de las enfermedades, aunque ahora se enseñaba un dibujito, ¿sí? Se habla de que
cada órgano de nuestro cuerpo tiene un origen embrionario. Básicamente no, es que hay 3 capas embrionarias. ¿Qué son capas embrionarias? A ver, Marina, que estás hablando a veces con unas palabras, ¿sí? Bueno, todos sabemos que venimos de un óvulo, un espermatozoide, que en un momento dado se juntan y ahí empieza la vida, empezamos a ser nosotros, ¿sí? En ese momento, en ese primer momento, todas las células son iguales, empieza a crecer, ¿no? Las primeras fases del embrión donde todas las células son iguales. Y en un momento empieza a haber ya una diferenciación de células. Esta diferenciación de células, que se parecería a los organismos más primitivos, de hecho, todo el proceso, ¿no? Embrionario es muy interesante porque parece como una historia evolutiva. ¿Sí? Si vemos embriones de otros animales, incluso animales que podríamos decir que a nivel histológico, ¿no? A nivel de tejidos o a nivel de sistema nervioso son muy distintos a nosotros, pero en las primeras fases somos prácticamente todos iguales. Entonces, en esas primeras fases se diferencian 3 capas embrionarias. El ectodermo, que es la capa más externa, ¿sí? El mesodermo, que sería una capa intermedia, y el endodermo, que es como un tubo interior, que sería la capa pues, más interna y también la más antigua, ¿sí? Entonces, ya dicho esto, vamos a ver el gráfico que os va a ayudar a seguir entendiendo lo que os comentaba. Bien, aquí veis, ¿no? La tercera ley biológica se relaciona cada una de las capas que os he comentado, ¿sí? Endodermo, la más interna, mesodermo, la intermedia, ectodermo, toda la capa externa, ¿sí? Se relacionan, os decía en la primera ley, sí que cerebro y órgano evolucionan a la vez. Esto es porque cada una de estas capas está controlada por una zona cerebral distinta. Todos los órganos y partes de órganos que corresponden al endodermo, que tienen un origen embrionario del endodermo, van a estar regulados, vamos a encontrar esos focos de Hammer en el tronco cerebral, ¿sí? En el cerebro más antiguo, como si dijéramos. ¿Vale? Luego el mesodermo, la capa intermedia, vamos a encontrar todos los relés, los focos de Hammer de los órganos que tienen que ver con esta capa embrionaria. Si son del mesodermo antiguo, los encontraremos en el cerebelo, y si son del mesodermo nuevo, o sea, esta capa se divide como en dos zonas, ¿sí? Lo encontraremos en la sustancia blanca. Y finalmente, todos los órganos que se corresponden a un origen ectodérmico los vamos a encontrar en la corteza cerebral, ¿sí? Y si os fijáis, pues como os decía, cada uno de estos 3 niveles embrionarios se corresponden también como a un proceso evolutivo distinto. O sea, en general vamos a ver que los programas que tienen que ver con el endodermo, regulados por el tronco cerebral, tienen mucho que ver con la supervivencia, con atrapar el bocado, por ejemplo, ¿no? Los del cerebelo tienen que ver con la protección, protegernos o sentirnos agredidos frente a un entorno o una situación, ¿sí? Todos esos impactos los vamos a ver en la zona del cerebelo. La sustancia blanca tiene que ver con la locomoción, con el desplazamiento, con el poder llegar, ¿no? Movernos, hacer cosas, ¿sí? Y como veis aquí en el dibujito, pues vemos todo el sistema osteoarticular, músculos, tendones, ¿sí? Tienen que ver con esta zona del cerebro, está regulado aquí, que vamos a ver los relés cerebrales correspondientes, y el ectodermo es ese sentido fino que tenemos en la piel, ¿sí? En el cerebelo también encontramos protección, pero es esa piel más dura, la piel interior, la dermis correspondería al cerebelo, pero la piel más externa, la epidermis, la más sensible, la del tacto fino, la encontramos en el ectodermo y tiene que ver con conflictos de relación y contacto, ¿sí? Y fijaros que parece que no, pero con esto tendríamos un poco definido los conflictos que podemos vivir como humanos. Van a tener que ver con la supervivencia, con la protección, con el movimiento y con las relaciones. Y cualquiera se va a poder englobar en uno de estos grupos y nos va a afectar a la zona correspondiente, ¿vale? Entonces, esta sería la tercera ley. La tercera ley nos habla de esto. ¿Qué más? Vamos ya pues, a la cuarta ley, ¿sí? Os voy a enseñar otro dibujito. Vamos otra vez a la pantalla. A ver, aquí está, ¿sí? Y aquí veis, como ya conocéis las zonas cerebrales, como os acabo de comentar, pues vais a ver que cada una de estas capas, ¿sí? Se corresponde a la acción en la fase final, ¿sí? Voy a poner otra vez la gráfica, en la fase final del programa biológico,
es cuando vamos a ver que actúan virus, bacterias, micobacterias o hongos, ya que su función principal, la cuarta ley, es el sistema ontogénico de los microbios, ya que la función de los microbios, como espero que ya sepáis, es la de restablecer el equilibrio. Vamos a decir microbios en general, ¿sí? La función de los microbios es restablecer un equilibrio biológico. Igual que los bomberos van a un incendio a restablecer, ¿no?, un equilibrio en un momento de fuego, pero no son los que causan el fuego, pero siempre están allí, ¿sí? Y aparecen cuando hay fuego. Es lo mismo que pasa con bacterias, virus, micobacterias y hongos, que aparecen cuando hay ese fuego, ¿sí?, que es ese final del proceso biológico, donde van a acabar de degradar los tejidos, de eliminar los tejidos que se han formado y que ya no son necesarios, o van a acabar de restituir un tejido que se había necrosado o que se había ulcerado y que necesitan esa acción de las bacterias y virus para terminar ese proceso, ¿sí? Y esta es la cuarta ley, y además él definió muy bien cómo cada tipo de bacterias, virus aparecen en cada uno de los programas correspondiente a cada órgano y a cada situación, ¿sí? Y seguimos, porque hay una quinta ley. La quinta ley, también llamada quinta esencia, está, bueno, esta quizás es la más bonita, él la hizo más adelante, o sea, primero publicó las dos primeras leyes, luego la tercera y la cuarta, a la que siguió investigando, pero claro, lo importante, y esta ley es muy clave, porque es darnos cuenta que la quinta esencia viene a decirnos que estos programas tienen un sentido completo en la naturaleza, son programas con pleno sentido biológico. A veces es verdad que lo que nos asusta de estos procesos es que cuando no hacemos nada, en algunas circunstancias, la biología se nos puede llevar por delante, ¿sí? Y en esos pequeños casos, en esas pocas excepciones, es cuando sí necesitaríamos una intervención médica, que ya os digo que va a ser en muy contadas situaciones. Entonces es importante darnos cuenta que la biología tiene pleno sentido. Lo que a veces no tiene pleno sentido es la vida que llevamos, porque muchas veces quizás es tu caso, quizás estás acudiendo, tienes interés en una terapia porque lo que quieres es curarte de algo que te está haciendo daño, ¿sí? Lo primero que hay que saber para antes de querer curarse es saber por qué eso está allí, cómo se ha producido, y si hay un programa biológico en curso, pues entenderlo para dejar que lleve su ritmo y facilitarle a la vida lo más importante, ¿no? Facilitarle a la vida lo que necesite. Pero es que esto es tan sencillo a veces como que si tienes fiebre, no bajes la fiebre. Tienes fiebre, o por lo menos no la bajes con químicos, puedes hacer cosas sencillas para quizás sentirte un poquito mejor. Cuando estamos conscientes y vivimos los procesos biológicos sin pánico, yo puedo hablaros por mí, por ejemplo, de que yo cuando tengo fiebre me doy cuenta que lo que necesito es airearme un poco, ¿sí? Y entonces muchas veces, pues o refrescarme un poco con una ducha fresca, o si es invierno, abriendo la ventana y dejar que el aire me toque la cara y pueda respirar eso un rato, pues yo ya siento que eso me hace bien, ¿sí? No necesito un medicamento que me baje esa fiebre. Y también los procesos, esos de quedarte durmiendo y dejando que el cuerpo haga el trabajo que tiene que hacer, es lo que hace que los procesos se terminen cuando se tienen que terminar y que no se alarguen innecesariamente. Bueno, dicho esto, estas son las 5 leyes. Dicho esto, si te parece interesante, si quieres que tenga una sesión contigo, como he dicho antes, puedes escribirme, me dejas tus datos, tu disponibilidad horaria para que pueda encontrar una fecha para ti y nos podemos ver, ¿sí? Hasta aquí lo que tenía que contarte hoy. Muchas gracias por tu atención.